Muy buenos días. Tengan todos los señores oficiales generales, oficiales superiores, profesionales civiles que el día de hoy nos acompañan en este conversatorio y exposición que nos va a brindar el señor coronel Simón Orellana, a quien, a nombre del presidente del Centro de Diplomados Altos Nacionales, le damos una cordial bienvenida a mi coronel. El agradecimiento a nombre de General San Martín, quien por motivos de trabajo y compromisos académicos tuvo que retirarse a la Escuela Militar de Ingeniería. Sin embargo, le agradecemos porque usted permanentemente nos está apoyando, particularmente con compartir su conocimiento académico, investigativo y poder seguir formándonos en conocimiento en el ámbito histórico, investigativo, estratégico, geopolítico. El señor coronel Simón Orellana actualmente se encuentra en servicio pasivo, armas de origen de artillería, diplomado de Estado Mayor, licenciado en Historia en la Universidad Mayor de San Andrés, archivista por la misma universidad, docente de aula en las carreras de Historia de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca y en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Docente archivista en el Archivo Histórico de La Paz, dependiente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Educación Superior por la Universidad Amazónica de Pando, docente invitado en la Escuela Boliviana de Posgrado Sucre, ha concluido el posgrado de maestría en la carrera de Historia de la UNSA, mención en Historia de Bolivia y Latinoamérica. Asimismo, mi coronel es conferencista, ha participado en diferentes conferencias, tanto acá en el Centro de Programas Altos Nacionales como en diferentes universidades y institutos y organizaciones a nivel nacional, donde realmente ha demostrado su gran capacidad académica y experiencia en el ámbito y conocimiento en el ámbito de la historiografía de nuestro país. Hoy el señor coronel nos va a dar una conferencia sobre la construcción de la identidad nacional y el sentido de pertenencia. Mi coronel Orellana, nuevamente sea muy bienvenido a las instalaciones del CEDAE. La palestra es suya, mi coronel. Buenos días. Vamos a empezar esta charla. Más que todo son reflexiones. Van a disculpar, estoy un poco afónico. Son reflexiones y viene al caso. Resaltar las palabras del señor coronel Millares, porque dice una cosa cierta, que a veces nos cuesta aceptar. ¿No? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos los bolivianos? Y dijo una palabra muy cierta, ¿no? Somos pequeños. En ese sentido, el tema que voy a plantear está relacionado con lo que somos o qué somos.
Voy a empezar con estas palabras que cierta vez, al obsequiarme su libro, la doctora Pilar García Jordán dijo: yo soy libre, no indio, soy guarayo. Es el título de su libro, que nos lleve a pensar qué somos. Los guarayos están en el oriente boliviano. Asimismo, tomando una cita de un libro de Carrasco, dice lo siguiente: durante la guerra del Chaco, en pleno desarrollo de la guerra del Chaco, ¿no? Pita Tanquia, yo Kaiku, regimiento Jordán Manta, trata de identificarse con algo este soldado, en su idioma, en su forma de ser. En ese sentido, como ustedes ya están viendo, estoy hablando de una diversidad que incluso desconocemos. Para todos ustedes, yo les planteo este tema, ¿no? La construcción de la identidad nacional y el sentido de pertenencia en Bolivia. Es una crítica y unas reflexiones a lo que voy a decir. Vamos a empezar con un par de conceptos y definiciones sobre el término que nos ocupa, ¿no? ¿Qué es identidad nacional? Es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social, que corresponde en mayor o menor medida a un país, ¿no? Región o comunidad política. Eso es identidad nacional. ¿Qué supone la identidad nacional? Supone un sentimiento de orgullo, ¿no? Amor, compromiso con la patria o con nuestra nación. ¿Qué implica la identidad nacional? Costumbres, creencias, nacer en un territorio, compartir una historia común. Como dice un cantante caribeño, ¿no? Nacer en un territorio. Tomando la palabra de Benedict Anderson, un estudioso de la identidad de los países, dice: identidad nacional es una idea de nación, una comunidad imaginada. Te voy a dar Dice Anderson. a mi oficina. Se expresa generalmente en los discursos, en los signos patrios, en rituales, en homenajes, en desfiles, en marchas y en actos, como suele hacer nuestras Fuerzas Armadas en sus cuarteles, o también el país en una fecha determinada. ¿Qué sentimiento de pertenencia? El general. De pertenencia es la autoadscripción de una nación a un grupo étnico o cultural. Aquí ya tenemos un término nuevo, ¿no? Étnico, etnia, cultura. Sentimiento también es pertenecer a un territorio conocido que se tiene por la nación. Vayamos preguntando, ¿tenemos ese orgullo de pertenecer a Bolivia? ¿Qué nos identifica con Bolivia? Rápidamente, las diferencias entre lo que es una nación, que estudia generalmente la sociología, el derecho, y la palabra que estudia la antropología y la etnología. Vemos las diferencias, básicamente. Pues, nación es algo que pertenece legalmente, jurídicamente, ¿no? Está relacionado con el Estado, también con el Estado nacional. En cambio, etnia comparten una herencia cultural a través de la lengua, la religión, etc.
sus costumbres transmitidas de generación en generación. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una identidad nacional? Es un constructo social, es un conjunto de personas que comparten población o nación, una cultura común que cohesiona y un territorio propio. Básicamente, estoy tomando el concepto más accesible a esta conferencia. No he tomado conceptos de Bourdieu, de otros escritores o de otros investigadores. ¿Cuándo se adquiere la identidad nacional? Cuando tienen conciencia y unidad. Son capaces de morir por ella, dice Bauer en 1907. Vamos a tomar algunos ejemplos, ¿no? Ustedes conocen a este señor, Shaka Zulu, en el África, que él creía ser una etnia a la que pertenecía en un territorio y por eso lucha y construye una nación. Creía en sí mismo y por eso va a luchar y va a morir. Estamos yendo, explicando lo que es conciencia y unidad, que son capaces de morir. Ustedes conocen esta parte del territorio de España que se llama Barcelona, es una parte de lo que es Cataluña. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Como su sentido de pertenencia, esa conciencia que tiene por sí mismo, este cantante Manuel o Joan Manuel César, durante un evento de Eurovisión que promueve la música en Europa, se negó a cantar en español. Él quería cantar lo que era él mismo y canta en catalán. Es famoso este hecho. ¿Por qué? Porque estaba mostrando que era perteneciente a un territorio, a una forma de ser. Tenía conciencia de sí mismo. Cuando se adopta políticamente, se forma el Estado-Nación. Puede ser de carácter monárquico, puede ser de carácter confederado, como lo que es Estados Unidos, como lo que es Brasil, y también como lo que somos nosotros, ¿no? Adoptamos un Estado-Nación republicano. Y cuando adoptamos ser república, confederación, monarquía, etcétera, decidimos ser libres. Rechazamos todo dominio extranjero. En ese sentido, proceden a construir su identidad sobre un territorio propio, un territorio histórico. Fíjense en nuestro mapa al inicio del nacimiento de Bolivia, sobre derechos y deberes que nos inculca la Constitución Política del Estado, donde planifica incluso una economía unificada y una historia común, con sus mitos, sus recuerdos, que nos identifica a todos. A toda esa nación que decide ser libre de dominio extranjero. Vamos a hablar de esos tres elementos. Vamos a hablar de la Constitución Política del Estado de 1826, donde nacemos como república libre, independiente y soberana. Dice en uno de sus
primeros artículos, ¿no? La nación boliviana es la reunión de personas, ¿no? Es libre de toda dominación extranjera. Es un territorio organizado en departamentos, provincias, etc. Asume como parte de su identidad la religión católica y excluye otro culto que no nos divida. Otorga cartas de ciudadanía a los extranjeros. Ahí quizás hemos tenido un pequeño error cuando hemos firmado nuestra constitución política del Estado. Los colombianos que vinieron con los ejércitos libertadores se quedaron, mucha gente, muchos soldados, oficiales que vinieron en esas formaciones militares, se quedaron particularmente en Chuquisaca, parte en La Paz, etc. Y también esta constitución reconoce a sus instituciones. En la parte de la economía unificada, que es fundamental para el desarrollo de un Estado-nación, nos garantiza la permanencia o salida del territorio. Nos garantiza la movilidad territorial de todos sus miembros. Ahí el comercio, ¿no? El comercio de la coca, el comercio de los diferentes recursos que tenía nuestro país, el azúcar, por ejemplo, desde el oriente boliviano. No hablo de minería en ese periodo de nuestra fundación, porque toda la minería durante el periodo de la guerra de la independencia, prácticamente las minas de Potosí habían quedado inundadas. Recordemos cuando el señor libertador Simón Bolívar llega a Chuquisaca, le dice a su oficial: mira, hay motines, anda a traer plata para pagarles los sueldos a su lugarteniente. El lugarteniente va hasta Potosí, dice: vas a mandar la plata que tienes de la Casa de la Moneda a Chuquisaca para pagar a los soldados. ¿Pero qué plata? No había plata. Se lo llevaron los ejércitos auxiliares argentinos, las minas habían quedado inundadas. ¿Qué plata estábamos hablando? No teníamos plata, señor. Y así estamos emergiendo como país independiente. Pero aún así, la constitución política del Estado de ese año está garantizando una economía unificada. Garantiza el trabajo en todas sus formas y no puede ser abolido esta forma de actividad. Quedan abolidas todas formas de esclavitud. Y finalmente dispone la milicia para la seguridad interior y exterior del país. Asimismo, dirige las relaciones de comercio tanto en el interior del país como con el exterior. Primer elemento de nuestra definición. Aquí voy a mostrar el cuadro que anteriormente había mostrado, que es el ejército o la formación de los ejércitos en Latinoamérica, que en el siglo XVIII se van a formar. La mayoría vienen de ¿dónde? ¿Dónde están? Como ustedes ven, ¿no? Elementos vienen de España. Son elementos criollos en los Altos, ¿no? Muchas veces son jugadores inválidos. Es el elemento de votación. El elemento de ventaja, criollos de la misma nacionalidad. Ya era toda la parte de América, era una formación criolla, todos estaban mezclados. Y las milicias generalmente están compuestas por personas que no eran militares, eran habitantes de las colonias. ¿Y quiénes son estos señores? Son los hacendados, los comerciantes, los mineros y los azogueros. Y
por su naturaleza van a llegar a conformar los estamentos altos de nuestra sociedad. Prácticamente estoy mostrando la formación de la oligarquía militar y civil. Por eso nuestro país tiene en su conformación de sus presidentes, la mayoría son militares, algunos civiles, ¿no? Y esta es la respuesta. Y estos señores nunca se ocuparon, pues, de unirnos. Todos estaban pensando en ganar posición económica, posición... ¿Cómo nacemos a la República Independiente? Fíjense, la composición integrada, la paz, todos de la ruido, todos y mestizos. Potosí, españoles y mestizos. Chuquisaca, españoles y todos. Santa Cruz no cuenta, no hay de todos estos, fíjense la cantidad de indios que hubo. Ojo, no estoy hablando con términos racistas, ni discriminatorios. Estoy hablando con términos de enlace. Fíjense la cantidad de indios. Por supuesto, muy elevada. ¿Creen ustedes que estas oligarquías militares y civiles van a unificar a esta cantidad de población? ¿Qué nos iba a identificar como Estado-nación? La aristocracia criolla instalada en el poder público se hizo dueña de la tierra y los bienes. El indio no recibió migaja cultural ni económica, solo recibió un trato sino inferior a la de un animal. Seguimos avanzando en la construcción de nuestro Estado nacional. Dice unos datos de 1860. Fíjense las poblaciones provinciales que tenemos en nuestro entorno de las ciudades capitales, ¿no? En el medio, ojos, ¿cuánta población de indígenas en la provincia? En La Paz, en Oruro, tiene la cantidad de las provincias. Pero no había quizás esas políticas que nos unifiquen en uno solo. Después vamos a hablar de Chile. ¿Cómo es nuestro territorio? Fíjense la amplitud y la extensión de nuestro enorme territorio. Por favor, agüita. Tenemos 2.300.000. 2.300.000 kilómetros cuadrados. Totalmente fragmentada. Ustedes recuerdan la anterior charla que tuvimos. Cuando llega Bolívar, cuando llega Sucre, estábamos fragmentados. Era una especie de república. Era un país sin unidad ni conexión alguna. Todos los caminos que tenían eran de orden prehispánico. El Capañán, que hasta ahora todavía se ve. Van a disculpar que estoy un poquito. Es un territorio aislado de una economía malograda. Sí.
Activar su presentación para que puedan seguir con él. Mil disculpas a los participantes en... Vamos a entrar al Zoom ahorita, mi coronel. Sí, todavía no estoy hablando, estoy queriendo compartir. Ahora sí, ya se comparte mi coronel. Ahora sí, solicito mi coronel. No sé dónde se quedó. No se ve nada. Con este cursor. Pues minimizar. Ahora sí, le están siguiendo y voy a verificar. Hola. Sí, la escucha, mi coronel. Esto minimiza. Le están viendo por este y también por acá, mi coronel. No, pues minimizar, ¿no? Es esto minimizar. Es que yo no veo. Ya. Bueno, decía de que teníamos una economía malograda. De división regional. Las ciudades se habían formado durante el periodo colonial. La costa estaba aislada, sin población. Veremos un poco la población que nos recuerda cómo estaba ocupado Chile. De cada 100 chilenos, 3 eran bolivianos. Para el periodo de la Guerra del Pacífico. Dormili, el investigador, habla de territorios salvajes. Donde pululaban etnias de diferente formación social. Recién en 1773 se va a hablar de un ferrocarril, del ferrocarril Caracoles Mejillones, que va a ser un completo fracaso, porque esta empresa de intereses chilenos, MEI, lo va a vender los capitales bolivianos. Lo va a vender a otra persona y Bolivia va a ser engañada. Fíjense cómo estamos manejando nuestras relaciones internacionales. Recién en 1885, para llegar a nuestro territorio, fíjense la naturaleza de ese terreno completo. Las necesidades de la vida abajo. ¿Quiénes van a vincular
empresas de Arce y los grandes empresarios de la zona. ¿Dónde van a actuar? No, nunca se les ha ocurrido así, y no solamente vincular el territorio de los. Nos estamos uniendo, no estamos uniendo. Todo está en interés personal, en el interés personal de las empresas privadas de ese entonces. Sí, y Armenia, en el norte de territorio, para resolver la cuenca de la Amazonía. Van a ver ese potencial, pero no va a haber ese interés de unificar esos territorios. En 1970, malos negocios van a mostrar que el tren que va a unir estos territorios no son factibles por la diversidad geográfica, etc. Geopolíticamente, nuestro territorio tenía problemas. Y los problemas generalmente han sido sobre la tenencia de la tierra. No ha habido una ocupación geopolítica que diga ahora. Ocupar el norte de la tierra. Desde en la década del 70 va a haber la marcha norte. En este periodo nada. Creo campos van a recorrer esos espacios del sudeste de Bolivia. Donde van a encontrar etnias de diferentes lenguas, que no están modificadas al occidente, totalmente aisladas. En el Archivo Histórico de La Paz he tenido el gusto de leer diferentes informes que mandan nuestros oficiales que eran castigados a esos lugares. Eran castigados, no eran destinados. Era llamado con el nombre de territorio de colonias. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los tobas, los matacos, conflagrados entre sí. Llevaban una vida muy, como decía Dorbini, ¿no? No nos estamos uniendo como república. Fíjense la diferencia, ¿no? Entre este periodo de 1935 a 1955, recién la reserva oriental para entrar a la vida con el ferrocarril, la energía. Argentina, Brasil, Bolivia van a fundar lo que va a ser la empresa nacional de ferrocarriles de nuestro estado. Se va a unir, se lo orienta, pero nunca se va a unir con la sociedad. Ahí no vamos a hablar de unidad nacional, de identidad nacional. No nos estamos uniendo. Eso en cuanto al territorio, y vamos a entrar a lo perfecto. Es decir, sin estrategia coherente, nunca se llegó. No hubo una estrategia que planifique la unidad de este territorio. En esa situación vamos a llegar casi a fines del siglo XIX, donde va a emerger el liberalismo y la guerra federal. Vamos a hablar de lo que es la historia. Y la historia nos llega a unificar. La historia de aquellos saberes que nos unifican como identidad. En esta parte están los héroes. De ahí vale preguntarse, sí, ¿qué héroe nos va a unificar?
La guerra del Pacífico solo nos va a revelar un símbolo, y es el sentimiento como símbolo del valor del heroísmo. Sin embargo, es nefasto el proceder de los líderes. En ellos ha primado la traición, los intereses personales, pero nunca se ha visto ese deseo de morir por su tierra. Y les voy a leer una cita, ¿no? Entonces, aquí está. Es una charla entre dos oficiales. Encontró al coronel Ramón Valverde, quien seguido del doctor González volvía a subir y me dijo: nuestra izquierda y centro han sido completamente destrozados. ¿Hay algo todavía que hacer por acá?, le pregunto. A lo que le contesté mostrándole nuestros campamentos ocupados por el ejército chileno. ¿Ya ve usted? Nada, nada se puede hacer. Estaban abandonando el campo de batalla. No hay ese héroe que vaya a morir por su tierra, ¿no? Eso nos va a traer. Y esto amerita, ¿no? Hacer investigaciones que nos muestren la verdad. No saquemos esos héroes con pies de paso que después se caen. Fíjense bien, tenemos un solo símbolo en la guerra del Pacífico, el regimiento. Incluso el ejército chileno, ¿no? Esos son bravos. Después de la guerra del Pacífico se va a venir esa tendencia de guerristas pacíficos. ¿No? Los guerristas al norte de y los pacíficos. Aquí conviene hacer una. ¿Qué pasó con el niño? Era la mayoría. Ellos decían lo siguiente, y aquí me sacaste una cita. Dice: un vago sentido de pertenencia había surgido. ¿Qué pasará con nosotros? Quieren vendernos a los chilenos, decían los indios en su idioma. Sin embargo, estos creo que habían llegado a tener conciencia desde tiempos de ancestros. Eran los llameros, aquellos que surcaban la plata de Potosí con las costas del Pacífico. Y recuerdo un año que vine acá también a hablar con una charla, mostré unas imágenes, pero que son las capillas sixtinas cívicas que han dejado los indios en el altiplano boliviano, que no lo damos importancia. Era ese indio que al interior de una capilla pintaban lo que era seguido de una. ¿Qué estaba pensando en su mentalidad del indio que habitaba los altiplanos bolivianos? Esas mayorías prácticamente no contaban con nosotros, con la identidad nacional. Durante la guerra federal, norte liberal, sur conservador, va a surgir el odio al indio. Hasta ahora se recuerda, cuando estuve de docente en la San Francisco Javier, toda la universidad va a rendir honores a los masacrados en Cosmini. Como la mentalidad, ¿no? Los indios nos han matado a nuestros universitarios.
También vemos cómo Pando los niños habían seguido, habían creído en las palabras de Pando. Después de volver a la tierra. Por eso se activiza algo. Después llegamos al poder Pando. ¿Qué nos está uniendo hasta ahora? En ese sentido vamos a llegar a la modernidad a Bolivia, la era del estaño. Van a traer las primeras misiones para saber qué estaba pasando. Después de la guerra del Chaco o de la guerra del Pacífico, Chile va a construir su identidad militar. También ha sido un factor de división. Va a construir un ejército moderno. Y aquí está. Se van a preparar para la guerra. Desde terminada la guerra del Pacífico. ¿Nosotros habíamos pensado en algo? No. Ahí está la preparada para la misión militar. A formar el ejército profesional. Va a venir la misión belga con la educación, con la modernidad a Bolivia. Sin embargo, he tenido acceso a un informe de la señorita Katy Cortázar, ¿no? Que es una profesora que viene con la misión humana. Y dice en su informe, ¿no?, que hizo un trabajo para un kinder, para el primer kinder que se fundó en la ciudad de Sucre, donde dice, es un delito juntar al indio con el niño que viene a la... Es como juntar una manzana podrida con el niño. Fíjense esos tintes racistas. Estaba en nuestra sala. Estaban mirando afuera y no formaron una. ¿Por qué decía eso la señorita? Porque el niño de la hacienda iba a la ciudad a estudiar a el niño. El niño indio iba a traer iba a cuidarlo. Obviamente el indio no tenía que separarse de su niño. Por eso decía, no. Que puedan juntar estos dos a podrir. Así no nos vamos a unir, vamos a tener sentimientos de unidad. También va a venir la modernización. La tendencia de la educación militar francesa primeramente y luego la prusiana. De ahí viene nuestro uniforme en el colegio militar. Van a venir con esas marchas, ¿no?, marciales, que hasta ahora el ejército de Chile tiene. No lo cambian por nada. Pero en cambio nosotros, ¿qué hemos cambiado en esa simbología? De esa marcha, de ese ritmo marcial prusiano. El ritmo, ¿no? Si usted se fija en un video de
de los desfiles del ejército chileno, son marciales. Como la maquinaria de las industrias bélicas que están fabricando el armamento para la guerra. Sin embargo, nosotros, ¿cómo marchamos? Lento, ¿no? Como si es mi criterio, obviamente. Para este periodo ya estamos en las televisiones republicanas y liberales de carácter excluyente y prebendal. Grandes pensadores de este tiempo van a hablar de lo que es la nación. Mendoza, por ejemplo, en su macizo andino. También de mañana, haciendo una reminiscencia a lo que fue el poderoso imperio incaico, el periodo de la colonia, la república y lo que podemos llegar a ser. Tratando de involucrar estos tres elementos. Tamayo va a hablar de la restauración nacional. Solo la historia nos llegará a unir. Para este periodo, el nacionalismo y el patriotismo son elementos vacíos. Así vamos a llegar a la guerra del Chaco. Había conciencia nacional para enfrentar a una guerra con el Paraguay. No teníamos conciencia. No habíamos llegado a formar la conciencia nacional. Hay un informe que también he leído en el archivo de las Fuerzas Armadas, el rol del padre Ibar, ¿no? Que a pistoletazo limpio, vestido de sotana, iba a reclutar a todos los indígenas del altiplano. Creo que hay un autor que habla, Irusta Medrano, creo que es el que habla sobre este caso. Pero el informe lo he leído en el Estado Mayor. Y así vamos a enfrentar un territorio prácticamente desconectado. Recordemos hasta dónde iba el tren, y de ahí aquí hasta el oriente, hasta las candentes arenas del Chaco. Una diversidad de lenguas constituyeron nuestros soldados. De ahí la primera cita, ¿no? Maimanta Canquia, Collita, yo soy de tal parte. Ahí. ¿Qué héroes nos unifican en un solo sentimiento nacional? Al mariscal que tenemos, a Bilbao Rioja, lo metieron a la cárcel sin piedad, era mariscal de campo. Butch muere extrañamente. Otro héroe que tenemos, Villarruelas, nuestros héroes han sido tratados de esa manera. Éramos una sociedad pigmentocrática, donde el colla es diferente al indio. La diversidad son las que tenemos, collas, cambas, chapacos.
1952. Vamos a hablar de la Revolución Mundial. La Revolución Mundial. Donde los tres estamentos más importantes de la sociedad se van a unificar. El indio, la clase citadina y los mineros. Van a hacer esto. Van a haber grandes cambios. El voto universal, la reforma educativa, la reforma agraria. Son cambios trascendentales de ese periodo de nuestra historia, donde las mayorías son los protagonistas. El indio, ya hemos mostrado. Montenegro va a hablar de su nacionalismo y coloniaje. Lo siguiente. Pichita. Y fácil. El acto electoral de Bolivia Paz por la división de civilización a la Unión Europea. ¿Qué pasó durante todo el periodo que hemos mencionado? Todos pensaban en irse a Francia. ¿Dónde huye? Pasa. Cuando es destituido del cargo. Se va a Francia. Todos los señoritos de la ciudad estaban pensando en Francia. Nadie quería quedarse. Ahí esta cita de Montenegro. Todos piensan en irse afuera. Nadie quiere quedarse acá. ¡Wow! Ya. Vamos a un poquito a acelerar. Céspedes en su libro Sangre de Mestizos dice: el drama vivimos aquí por literal y envejecidos prematuramente. Hombres con más sed que fútbol. Puedes cortar. Una formidable maquinaria de guerra. Si hacemos una rápida ojeada, no hay comenzaron a difundirse los la Costa del Sol, que se indígena con su el lago Titicaca, el lago Mimbal, identificaba al hombre boliviano. La respuesta es: alguien dijo, no, a mí no me identifica la Puerta del Sol o el monolito de Vélez. Vamos a acelerar un poquito. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el Estado plurinacional. Como nos están apurando un poquito, vamos a hablar rápidamente de lo que son sus símbolos, ¿no? ¿Ya? La nación boliviana conformada por naciones, pueblos indígenas, comunidades interculturales afro-bolivianas, ¿han unidad de identidad nacional? No.
Son idiomas oficiales el castellano y todos los idiomas. Vamos a ver en el siguiente diapositiva lo que es. En realidad somos una unidad fragmentada, con diversas etnias y nacionalidades. No se puede ya afirmar y consolidar la unidad del país si estamos fragmentados. Si no nos reconocemos el uno al otro. Creo que la constitución política del Estado plurinacional ha sido solamente un listado de buenas intenciones con altos intereses políticos e ideológicos. Vamos a acelerar un poco. Fíjense la diversidad. Es reconocida por la constitución política del Estado plurinacional. 36 idiomas, 36 lenguas. Fíjense esas diversidades, ¿no? Todavía seguimos en ese complejo desarrollo histórico. Y este motivo de tesis, que voy a defender en poco tiempo más, siguen emergiendo etnias o naciones, como es la nación de la etnia de los caracaras y parte de lo que es la nación Jara o las etnias Jara. Con historia, con territorio propio, con identidad propia que se reconocen. Siguen emergiendo las. No voy a hablar de los interculturales. Es decir, como dijo, una pluralidad, unidad en la diversidad. Eso lo ha ido modificando el gobierno del MAS. En realidad debemos reconocer los símbolos propios, comprender las identidades de los particulares. Eso nos va a explicar esta identidad nacional diversa. Pero actualmente no lo hacemos así. Creo que hay más odio. Más aún si se impone esa ley de la discriminación. Finalmente vamos a hablar de lo que es el sentido de pertenencia. Y voy a tomar solamente como ejemplo dos regiones. ¿Qué es el sentido de pertenencia? ¿Qué es el sentido de pertenencia? Sumamente, como la paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Pero el impacto Tarija va disminuyendo el sentido de pertenencia. Y Chuquisaca casi no hay, porque toda su gente se va a otros lugares, sus profesionales se van a otros lugares. No se quedan en Chuquisaca. Sentido de pertenencia, el orgullo de pertenecer a algo. Y debe ser de forma armónica. Vamos a hablar de los cochabambinos. Es diferente a la olla y al pan. Lo plurinacional es visto como una ausencia de un proyecto unificador. Es excluyente, dicen los cochabambinos. Fíjense esa diversidad. Sienten orgullo por sus costumbres, sus tradiciones. El cochabambino no come para vivir, vive para comer. Y eso dicen con orgullo. Ay, chicharrón, mi platito de la tarde con su mascarita. Sentido de pertenencia. Orgullosos de sus tradiciones. Vamos a hablar rápidamente del alto. ¿Qué hace el alteño? El alteño transforma y afirma el sentimiento de bolivianidad en sus edificios y cercanos. Afirma una cosa,
lo pone en su chorro. El chorizo uno. Y se sienten orgullosos de mostrar eso. De ser así, ¿no? Vemos ahí sus choritas luchadoras. Son orgullosas de las choritas y no luchar. Ataviadas con sus poleras. Sentido de pertenencia al alto. Las choritas escaladoras. Creo que han escalado el Tíbet. Así de chorito. Sentido de pertenencia. No, yo soy de la. Yo soy cholita escaladora. Sentido de pertenencia. Sin embargo, los símbolos impuestos en el Estado plurinacional creo que nos han dividido. No hay esa unidad. Todo esto es impuesto. Y a Juancito Pinto. No, era algo que se ha creado. Como la batalla de Canchas Blancas, que está en seria discusión con los historiadores chilenos. Creo que ese diario de Canchas Blancas, para mí es un documento apócrifo. Tendría que estudiarlo para hablar específicamente de este tema. Finalmente, mis conclusiones son rápidamente, vamos a decir, Bolivia desde su creación, de constituir como Estado comunidad. La sociedad oriental ha influido en la construcción de la identidad nacional. No hay identidad nacional. La Constitución Política del Estado del 2009 minimizó y destruyó lo poco que se debe construir. Fíjense que un gobierno, al calor de sus intereses, va a imponer sobre el escudo nacional creado en el Estado Mayor, por si acaso. Todavía seguimos agrediéndonos nuestras identidades. ¿Se acuerdan? Hace una semana atrás, la señora que cortó un símbolo de una identidad allá, en el oriente boliviano, viene y agrede. Y finalmente, esto quiero mostrar. Para mí es peligrosísimo lo que ha hecho el gobierno pasado. Reconocer, alquilar, casi vender las tierras de una parte de lo que son los SEJA y otras etnias a un país que ni siquiera existía. Han debido escuchar de esa nación Kailasa, ¿no? Estado plurinacional Kailasa, que no existía, pero el gobierno, no sé si en su ignorancia, estaba avalando. Todo eso, señores, nos unifica o nos divide. Quiero terminar con eso, señores. Les agradezco su atención. ¿Alguna pregunta? Usted se explaya, porque lo dice con el corazón, no por consignas.
es una pena, es una tragedia la historia. Entonces, para la chiquita, la reformada, entonces la vida. De todas formas, a ver, hay una guerra exacta, donde en esa época, para llegar a la Tarija, a La Paz, eran 10 días de caballo. Con el consejo para comprar un mes y medio. Entonces se ve lujo el generalísimo. Dice directamente La Paz, uno, y segundo bajar a buscar al enemigo. ¿Quién es la defensa? ¿Quién es la defensa? Aquí obedece y seguimos bajo la misma deuda de quién gobierna este país. ¿Algún comentario, mi colega? No, gracias. Gracias, mi colega. Hay una pregunta por el chat. Indica, Eric, ¿cuál sería el elemento unificador más importante para la identidad boliviana? Como decía en la exposición, unidad y diversidad, reconocerlos armónicamente. Alguien decía, ¿no? Bolivia es un país único. Todavía no tenemos nosotros. No. Las naciones se han construido sus identidades en términos de larga duración. Estados Unidos, donde un solo día de la batalla de África, soldados. Por eso dijo los estadounidenses, en Estados Unidos nunca más debe haber una guerra. Y a cumplir desde la guerra. Gracias, mi colega. ¿Alguna pregunta acá en el Comité de Sus Estratégicos? Adelante, mi colega. ¿Existe conciencia nacional en Bolivia para poder crear la identidad del pueblo boliviano? No lo escucharon. ¿Existe conciencia nacional en Bolivia para poder crear la identidad del pueblo boliviano? Mi coronel, creo que estamos construyendo. No tenemos conciencia nacional. No hemos logrado. En este momento cada uno tira por su lado. No hay conciencia en nuestros mismos políticos. El desconocer la historia es fundamental para responder esa pregunta. El problema de la tierra del siglo XIX, con la ley de exvinculación de Melgarejo, se está volviendo a repetir. Lamentablemente, la ley 157, que hace una semana han escuchado una conferencia acá, se está volviendo a repetir. Los parámetros que está manejando el gobierno actual son los mismos del siglo XIX. No tenemos conciencia. El problema de la tierra se está volviendo a repetir. Y me adelanto. El gobierno actual va a tener serios problemas con la parte occidental. Porque es otra lógica el manejo de la tierra. No es como el oriente boliviano, que son grandes extensiones de tierra. Acá es el aire todavía fortalecido está el aire. La Minca, sus instituciones que vienen de ancestros. Va a tener serios problemas el señor gobierno. No tenemos conciencia nacional. Esa es la respuesta a mi coronel. Gracias. Gracias, mi colega. Mi colega.
Una pregunta, a la ciudad o su solución. Sobre la figura que usted dice. Yo creo que tiene que pasar muchos años para que tengamos una nación mundial. Muchos años. Nos han fragmentado las características nacionalidades. Entonces, para que ocurra esto, tenemos que dejar de pensar como pensamos. Entrar en hacer lo que pasa. El chaqueño no es chaqueño, es chaqueño. Y todavía dicen, no, nosotros los chaqueños tenemos nuestros propios códigos. ¿Quiénes son los códigos? Son los chaqueños. ¿Por qué? Porque visten polera, visten manta, visten bote y sombrero. El venían. El de la Pampa es de Trinidad. El amazónico es del norte. De Rialata, Guayana. Nos diferenciamos entre joyas y canas, entre caras y caras. Entonces, de esa manera, es un poco difícil que encontremos nuestra verdadera nación boliviana. Pero creo que hemos estado jugando como el Paraguay. En el Paraguay, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano Álvaro Guaraní, tiene sus mismas costumbres, sus mismas normas de vivir. Y así, lo mismo ocurre en Chile. Hablan de la misma manera, la cosa lo identifica. Entonces, a nosotros, nuestra geografía no tenemos que vivir ambas cosas, africánicos, marinos, etc. Entonces, ahora que con el tiempo debemos lograr hacer que tengamos una nación cohesionada con un mismo objetivo. Pero sí hay algo que nos identifica cuando hay acontecimientos importantes en los unidos. Cuando hay un acontecimiento deportivo, una nuestra selección, todos somos el mismo modo. Entonces, nuestra bandera, nuestros acontecimientos patrios hace también que nos identifiquemos plenamente en nosotros. Gracias. Usted ve que la banca, la mayoría, lo mismo Carlos V a Jesús. Sí, respondiendo, voy a ampliar un poquito. ¿Qué pasó en Chile? Portales había diseñado incluso el rostro del hombre chileno. El rostro del hombre chileno debe ser de rasgos germánicos con una educación de Inglaterra. Estaba diseñando la identidad del hombre. Lo mismo en Argentina pasó. El argentino debe ser de rasgos italianos. Y por eso la migración. Construyeron sus vidas. Pero a nosotros creo que dividirnos nos han fragmentado aún más. Gracias, mi coronel. Nuevamente, muchas gracias a usted, mi coronel. A quienes no han hecho su trabajo. Donde dice, todos somos iguales ante la ley. ¿No? Todos somos iguales ante la ley. Implicaría eso, de alguna manera, identidad nacional. Somos iguales. Sí, está clara esa cita, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Pero en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, somos muy diferentes. La imagen de la Villa del Alto dice una identidad, un orgullo. Gracias, señor. Estaba recordándome realmente lo que sí, la congresista total frente
reflexión que nos acerca a comprender este tema de la identidad nacional. Yo decía que estaba recordándome allá algunos años, como profesor, ex profesor universitario, al revisar los conceptos de Estado-Nación. No sé, se comparte uno de los conceptos que es un autor Mancini, que dice que la nación, cualquier nación, obviamente, está compuesta de 3 factores: naturales, históricos y psicológicos. Y en el último, lo psicológico, está la conciencia colectiva. Ese es un concepto que creo que resume lo que hemos abordado, dejando claramente establecido que en cada uno de los factores hay una serie de componentes, ¿no? Los que en la conferencia. Pero para no andar en este tema, que es muy complejo además por la cantidad de cosas que hemos notado y no le hemos podido dar la oportunidad que nos explique, ¿cuál es la solución a este problema? Porque sobre esto han escrito los filósofos, los historiadores, los educadores, los políticos. Hay muchos libros, ¿no? Pero hay muchos que han escrito sobre la identidad nacional. ¿Cómo se puede mejorar? Yo pondré un pensamiento de Aristóteles. La educación es lo más básico en el ser humano, porque gracias a la educación el ser humano tiene oportunidades para avanzar y un poco para extrapolar, digamos, cuando se educa a la gente, el resultado en el largo plazo es muy beneficioso al conglomerado o comunidad a que esta gente pertenece. Entonces, dicho, ¿no? Claro, si no hay educación, va a suceder lo que ha sucedido desde 107 años, de 1935 a 1932, y después de 1932 a 1952, ¿no? Son alrededor de 75 años, ¿no? ¿Qué corresponde ahora hacer? Un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque sería sobre lo mismo, es casi para mí absurdo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco ventilar una idea de solución a este problema, ¿no? A través de la educación, ¿no? Porque es imposible. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Lo que usted en un momento también lo dijo, ¿no? Un conjunto de élites directivas. Hay que formar élites directivas, gerentes, que tengan la capacidad de ejecutar es lo que estamos buscando. Pero a lo largo de los más de un siglo, 2 siglos de existencia de Bolivia, lo que hemos tenido no son líderes, son caudillos. Los caudillos buscan lo que se llama intereses. Gracias. Gracias. No hay comentarios. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, mi compañero. Vamos a dar lectura a algunas conclusiones del presente conversatorio. Inicialmente, mi coronel, agradecerle porque usted, además de hacer una retrospectiva de cómo se origina la identidad nacional en nuestro país desde la fundación de la República y citando diferentes aspectos históricos que han marcado, que han hecho historia, que han afectado particularmente a lo que es no solamente la identidad nacional, sino al sentido de pertenencia, y también usted tocó un aspecto tan importante como es la conciencia nacional. Más allá de los conceptos que nos ha metido el señor coronel Orellana, que respetamos sus puntos de vista, más bien lo felicitamos por ese su interés de generar reflexión, ¿no? Obviamente el CEDAEN y el Comité de Estudios Estratégicos respeta la opinión, los criterios, las conclusiones del señor coronel,
que nos va a permitir a nosotros reflexionar y analizar sobre todo cuanto él ha planteado. En términos estratégicos y desde una visión geopolítica y de Estado, podemos indicar que la identidad nacional es un multiplicador de poder nacional. Constituye la base de la moral colectiva en crisis o en conflictos. Y eso nos lo ha demostrado el señor Coronel al citar diferentes ejemplos históricos de las diferentes conflagraciones que hemos tenido con nuestros vecinos. Pero también la identidad nacional es un elemento central de la cultura de un país. En el caso de Bolivia, la identidad nacional es un tema complejo porque, por lo que nos ha explicado el señor Coronel, en Bolivia hoy en día, 2026, coexisten varias visiones. Una identidad histórica, republicana, oligárquica, mestiza, integradora, y una identidad plurinacional que se ha instituido desde la Constitución aprobada en 2009, que obviamente ha permitido reconocer la vigencia de múltiples naciones y pueblos en nuestro Estado-nación. Obviamente, en base a lo que usted nos ha planteado, mi coronel, se constituye para el Comité de Asuntos Estratégicos en un desafío estratégico de análisis, el de construir una identidad nacional integradora. Lo que usted dijo, unidad en la diversidad. Que no fragmente al Estado, porque lastimosamente el Estado plurinacional lo ha fragmentado. Sino que articule la diversidad con unidad. Cuando el señor Coronel Sino que articule el sentido de pertenencia. Tenemos que diferenciar que el sentido de pertenencia nacional es la convicción interna y emocional, en este caso de todos los que hemos nacido en esta tierra, de ser y formar parte de la nación boliviana que reconoce la Constitución, de identificarse con ella y de asumirla como propia. Respecto a lo que usted mencionaba de la conciencia nacional, si bien mi coronel indica de que no existe conciencia nacional, ¿no? Sin embargo, podemos indicar que la conciencia nacional es un nivel superior de madurez colectiva. Surge cuando la identidad nacional, vale decir, lo que somos, y el sentido de pertenencia nacional, vale decir, cómo lo asumimos, se integran y se traducen en conducta consciente orientada al interés nacional. Para terminar, como síntesis de los tres temas fundamentales que nos ha hablado el señor Coronel. Identidad nacional define quiénes somos. Identidad nacional define quiénes somos. Sentido de pertenencia hace que lo asumamos como propio. Y conciencia nacional nos lleva a actuar en función de la nación. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Sí, realmente en Bolivia hay identidad, sentido de pertenencia y conciencia nacional. Y finalizo en las conclusiones que usted, en base a lo que usted nos ha expuesto, mi coronel, que, en otras palabras, hoy hemos hablado del paso de la idea de la identidad nacional al compromiso, que vendría a ser el sentido de pertenencia, y
a la acción colectiva que vendría a ser la conciencia nacional. Les pido un aplauso, por favor, para mi coronel Orellana. Muchísimas gracias, mi coronel. Nuevamente, usted nos ha llenado de mucha inquietud, reflexión y sobre todo de mucho conocimiento. Nuevamente, el Centro de Programas Futuros Nacionales le agradece por su espíritu de investigación, sobre todo por permanentemente estar aportando al pensamiento académico, estratégico y político. Será hasta una próxima oportunidad, mi poner, y a todos los que están presentes en la sala virtual del CD, muchísimas gracias, como a quienes se han hecho presentes el día de hoy. Será hasta el próximo año. Gracias.